Muy bien, hoy tendremos la participación del doctor Camilo Villota, hace parte del equipo médico-científico de Neuromedic. Y bueno, esta noche nos acompaña en un tema bastante interesante. Así es que le doy la bienvenida al doctor Camilo Villota. Doctor Camilo, buenas noches, bienvenido. Hola Germán, buenas noches. Un saludo cordial a usted y a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de estar aquí esta noche. Bueno, doctor Camilo, hoy tenemos un tema bastante interesante. No lo habíamos abordado aquí en este espacio. Y vamos a tratar hoy sobre la esquizofrenia, más allá del diagnóstico. Así es, hoy hablaremos cuáles son las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia. Abordaremos también algunas pautas de manejo, algún proceso de intervención que se lleva a cabo frente a este tipo de trastorno. Definiremos también algunos tipos de esquizofrenia y estaremos prestos para responder las inquietudes o preguntas que tengan nuestros oyentes. Bueno, y para ello tenemos habilitado nuestro WhatsApp, el 300-315-9393. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Esto es Sanamente, salud mental a tu alcance. Bueno, doctor Camilo, y entremos en materia. ¿Qué es la esquizofrenia? Bien, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, por lo general crónico, donde hay una alteración de la sensopercepción. ¿Qué quiere decir eso? Cómo el paciente percibe o siente la realidad. Entonces, frente a esta situación, se presentan unas manifestaciones clínicas que las abordaremos a continuación. Bueno, ahí me llama la atención, es un trastorno grave, ¿no? Así es. Digamos, en los trastornos que ustedes han tratado aquí en este espacio, ninguno ha sido catalogado como grave, ¿no? Sí, se encuentra clasificado dentro de los trastornos graves, junto a trastornos de depresión mayor, junto a trastornos de afectivo bipolar, el tema también de trastornos psicóticos. Son trastornos que están clasificados o son denominados como trastornos mentales graves. Bueno, ¿cuáles serían los síntomas principales de la esquizofrenia? Bueno, los síntomas principales de la esquizofrenia nos vamos a dirigir o vamos a enfocarnos a tres factores que son importantes: la parte de síntomas positivos, la parte de síntomas negativos y también la parte cognitiva. En positivos podemos encontrar alteraciones en la sensopercepción como alucinaciones tanto visuales como también de tipo auditiva. Por lo general, en el tema de esquizofrenia son más frecuentes y predominantes las alucinaciones auditivas. Tenemos también allí la parte de los síntomas negativos, donde se identifica episodios de depresión. Encontramos allí también abulia, labilidad emocional, dificultad para sentir agrado o placer por sus actividades cotidianas, o incapacidad más bien, que a esto se le denomina anedonia. Hay muchos factores allí de alteración emocional que son denominados síntomas negativos en la esquizofrenia. Frente a eso también el tema cognitivo, donde hay una desorganización del pensamiento, donde hay una alteración también en el lenguaje de una persona con esquizofrenia. En una fase aguda puede ser un lenguaje divagatorio, un lenguaje denominado disgregado o desorganizado, lenguaje verborreico también, una persona que habla mucho pero que no tiene coherencia con lo que habla. Entonces hay muchos factores allí que están inmersos dentro de esas manifestaciones clínicas. Bueno, desde el punto de vista científico, ¿por qué se denominan síntomas positivos y síntomas negativos? Bueno, vuelvo y lo reitero, se establece dentro de un criterios diagnósticos de manuales como el DSM-4 o de manuales como el CIE-10, bueno, que actualmente es el CIE-11. Se establecen allí unos criterios diagnósticos y frente a esos criterios diagnósticos hay esa clasificación de los síntomas positivos, que es más que todo alteraciones en la parte sensorial, y los negativos, que tienen mucho que ver con la parte del estado de ánimo, el embotamiento afectivo, el aplanamiento afectivo también de esta persona con esquizofrenia en fases agudas. Vuelvo y reitero, la labilidad emocional, la bulia, anedonia, entre otros síntomas que son muy parecidos al tema de, o que más bien están dentro de la clasificación de trastornos como la depresión.
que es muy importante tener en cuenta también y diferenciar cuando se presentan ese tipo de síntomas. Bueno, cuando hablamos de esos síntomas positivos de alucinaciones, para orientación de nuestros oyentes, indica que la persona tiene alucinaciones aún sin haber ingerido ninguna sustancia, ¿así es? Correcto, es importante dar una evaluación muy rigurosa y exhaustiva para mirar que esos síntomas son en ausencia de algún consumo de alguna sustancia alucinógena. Aparecen de la nada. Sí, bueno, son manifestaciones que se presentan por lo general en la adolescencia o también en la adultez temprana. Hay algunas manifestaciones que se presentan allí que permiten identificar que hay este tipo de sintomatología. ¿Cómo cuáles, por favor? ¿Cómo cuáles? Bueno, encontramos las alucinaciones como tal. En la adolescencia. Sí, por lo general, vuelvo a reitero, se presenta en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. ¿Listo? Es frecuente que se presente. ¿Qué edad es la adolescencia tardía? ¿Qué edad? La adolescencia tardía es desde los 12 años hasta los 17. Ya, ¿listo? perfecto. Por lo general. ¿Y en la adultez? La adultez temprana, ¿listo? Desde los 19 años en adelante, tipo hasta 25, podríamos mencionar. Después de esas edades es imposible que esto se presente. No es imposible, es más frecuente que se presente en ese rango de edad que yo refiero. Pero sí se puede presentar en estas edades como tal o en otra edad también. ¿La esquizofrenia tiene algún punto de origen? Y me refiero, ¿es hereditario o hay algunos eventos que pueden marcar y pueden dar origen o punto de partida a ese trastorno? Como todo trastorno mental, el origen es multicausal o multifactorial. Se presentan por muchos factores. Uno de los factores más fuertes en el tema del trastorno de esquizofrenia tiene mucho que ver con la parte genética y hereditaria. Es decir, si mis padres tienen este tipo de trastorno, soy propenso. ¿Listo? Hay un grado o hay un porcentaje que en un estudio que se hizo viene a ser como el 42%, donde si mi padre de probabilidad de tener este tipo de trastorno, si mi padre y mi madre tienen este tipo de trastorno, tengo esta probabilidad de heredarlo. ¿Listo? No es algo determinante, no es a ciencia cierta decir que mi padre lo tiene y yo lo voy a tener, no, pero pues me vuelve más propenso a tenerlo. ¿Listo? Y para este caso que es hereditario y digamos ese porcentaje que da una tendencia a ser propenso de este trastorno, ¿hay algunos tratamientos tempranos o no? Sí, claro, o sea, desde que haya una evaluación clínica previa e inicial, es importante llevar a cabo las estrategias clínicas tipo psicoterapia, también remisiones a psiquiatría para un posible manejo farmacológico, lo que hace detener la gravedad de la sintomatología, la crisis que pueda presentar el paciente, crisis psicóticas. Bueno, esto en cuanto al punto de origen que es hereditario. ¿Y otro punto de origen? Bueno, tenemos también el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Un exceso del consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicos, el tema también de cannabis, alucinógenos. Hay muchos factores allí que pueden generar una predisposición a que yo pueda tener un trastorno como la esquizofrenia. No, vuelvo y reitero, deben haber muchos factores allí inmersos, no solo es el hecho de consumir sustancias y tener ese trastorno, sino que hay otros factores que están inmersos. Vuelvo y reitero, el tema hereditario, factores psicosociales, el tema de abusos de sustancias psicoactivas. Entonces es un conjunto de muchas situaciones allí. Un escenario un tanto catastrófico, pero bueno, nos vamos al límite del escenario. Si una persona tiene algunos indicios de que en la familia o se identifica de que algún familiar, un padre de familia o madre de familia tiene ese trastorno, digamos que el 42% de la probabilidad de que se transmita a sus hijos o hijas, ¿cierto? Y si esta persona, el hijo o hija, consume drogas, esa probabilidad se dispara. Pues hablamos de multifactoriales, ¿no? Muchos factores, y allí tenemos dos fuertes, ¿no? El tema de la parte hereditaria o genética, el tema del consumo. Entonces mire que allí es una mezcla o una bomba atómica llevar a cabo un consumo de sustancias psicoactivas cuando yo tengo antecedentes familiares con un trastorno mental como la esquizofrenia. Me vuelve más propenso a tener ese tipo de trastorno, correcto. El abuso del consumo de alcohol
Sí, o sea, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, Todas. no solo hablamos de alucinógenas o psicotrópicas, también está el tema del consumo del alcohol. Hay un síndrome que se llama Korsakoff, también Korsakoff, delirium tremens. Entonces hay muchos trastornos mentales o también síndromes que me pueden generar a mí un paso, listo, al tema de la esquizofrenia como tal. Pregunta de tipo médico-científico. Este trastorno, aparte de estos dos puntos de origen, la herencia, lo hereditario que puede resultar, o el consumo de sustancias psicoactivas, digamos que puede haber otro origen o no. Sí, aparte de esto está un factor psicosocial, ¿no? Pueden ser experiencias traumáticas fuertes que también me pueden llevar a tener este tipo de trastornos, un tipo de estrés postraumático, una situación de pronto compleja de algún accidente fuerte, de algún abuso sexual. Entonces son situaciones, listo, que pueden, un mal abordaje de pronto o algunas situaciones, vuelvo y reitero, tipo hereditarias o con otros factores que se mezclen, me pueden hacer propenso a tener ese tipo de trastorno. No quiero que de pronto se tergiverse la información al mencionar que una persona que tenga un trastorno de estrés postraumático o una persona que haya sufrido una experiencia traumática fuerte, pues es una persona que va a tener sí o sí este tema de un trastorno mental grave como la esquizofrenia. No, sino que dentro de la evidencia científica se ha analizado y se ha evidenciado que ese tipo de situaciones psicosociales también están inmersas como factores de origen para el tema de la esquizofrenia. Y en estos factores psicosociales, ¿podríamos ubicar algunas profesiones de mayor riesgo, de mayor tendencia para adquirir este trastorno? Por ejemplo, digamos, un país en guerra, alguna persona ocupada en temas militares o de ayudas. Correcto, sí, porque la profesión que usted refiere o situaciones con altas cargas laborales, pues generan, vuelvo y reitero, esa predisposición, ¿no? Ese estrés como tal, una mala gestión del estrés, pues en el ámbito laboral, pues también me puede generar un burnout, que se denomina coloquialmente como quemado en el trabajo. Entonces, ese tipo de acciones y de factores son situaciones que me pueden llevar a mí a tener este tipo de trastorno. Es una situación, vuelvo y reitero, no es una verdad absoluta, no es solo un solo origen, hay muchos factores que están inmersos allí, porque también mire que en ese tipo de trastornos se hacen muchos apoyos también diagnósticos con la parte de imagenología. Entonces se ha evidenciado también que a nivel del cerebro hay algunas alteraciones en los neurotransmisores. Entonces esto es lo que genera pues también este tipo de trastornos, sobre todo en la parte de la dopamina. Entonces sí es importante como tener buenos estilos de vida saludable, ¿no? Regular el tema del estrés, darle gestión también a esta parte de algunas experiencias traumáticas mediante abordajes clínicos. Entonces hay factores protectores que me hacen a mí menos propenso o que me permiten a mí prevenir este tipo de trastornos mentales graves. O gestionar, ¿no? Exacto. Ya. ¿Hay niveles de esquizofrenia o no? Científicamente. Hay tipos de esquizofrenia, ¿no? Hay tipos. Hay Perfecto. tipos de esquizofrenia y hay que analizar también el deterioro cognitivo que pueda tener una persona con esquizofrenia, la gravedad de sus crisis psicóticas. Entonces, aquí también como que rompemos un estigma frente al tema de que las personas con esquizofrenia son personas agresivas. Entonces, es importante identificar allí el nivel de la crisis psicótica que pueda tener una persona. Hay personas que puedan tener alucinaciones auditivas y frente a esa alucinación auditiva, pues es una persona que tiene alteración en su sensopercepción, pero que no es una persona agresiva. O hay una persona que pueda tener las mismas alucinaciones auditivas, pero que su reacción sea diferente. Su reacción sea de una crisis psicótica fuerte, donde piensa que de pronto las demás personas, esto se llama delirio, ¿no? Que las demás personas están confabulando contra él y que le quieren hacer daño. Entonces, él necesita protegerse y frente a eso, pues, toma acciones de agresividad. Entonces mire que es un conjunto de muchas situaciones allí que se deben analizar en los tipos de esquizofrenia y en los niveles de gravedad que tienen las crisis psicóticas como tal. En este tipo de trastornos como la esquizofrenia,
¿hay algunos estudios científicos que determinen si los hombres o las mujeres son más propensas a este tipo de trastorno o no? Por lo general no, no se ha evaluado esa parte desde la parte científica, quién es más propenso o quién puede tener más probabilidad de tener este tipo de trastorno, aunque sin embargo sería importante también allí indagar un poco más, ¿no? en la parte de literatura científica, si de pronto por allí se pudo haber hecho un estudio, para lo cual en este momento no tengo ese conocimiento como tal. Sin embargo, como conocimiento general no se identifica qué tipo de género es más propenso o tiene más probabilidad de tener este tipo de trastorno. Doctor Camilo, me preguntan a través de WhatsApp cuál es, pues ya el diagnóstico usted lo ha analizado, pero cuál puede ser el tratamiento para personas con este trastorno. Bueno, el tratamiento en principio se debe llevar a cabo una evaluación clínica especializada, exhaustiva y rigurosa. Mire que este tipo de diagnósticos de esquizofrenia es importante que el profesional esté altamente capacitado para dar allí una evaluación y dar allí una impresión diagnóstica. Muchas veces se presentan situaciones o trastornos psicóticos, se presenta también alteración en la sensopercepción y muchas veces se relaciona eso con esquizofrenias. Hay que entender también que alteraciones en la sensopercepción se encuentra también en síntomas como la depresión, se encuentra también allí en síntomas como trastorno de estrés postraumático, cuando una persona tiene desrealización, despersonalización. Entonces hay muchos factores allí que es importante que ese análisis y esa impresión diagnóstica sea muy certera. Lo primero que se debe hacer es la evaluación, ¿listo? Una vez se dé una impresión diagnóstica correcta, se debe llevar a cabo una intervención clínica. La intervención clínica requiere de un manejo interdisciplinario. Desde la parte de psicología clínica se trabaja la psicoterapia con el objetivo de la regulación emocional, con el objetivo de entrenamiento de habilidades sociales, porque muchas veces dentro de la esquizofrenia las personas tienen déficit de habilidades sociales, les cuesta sostener vínculos tanto sociales como sentimentales a largo plazo, son personas que tienen tendencia al aislamiento, al embotamiento afectivo, al no sentir absolutamente nada. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta allí para darle abordaje dentro de la intervención clínica. Además de esto se debe brindar la respectiva psicoeducación con la familia. La familia juega un papel fundamental acá porque se debe articular también en cómo la familia pueda manejar este tipo de situaciones o este tipo de trastornos. Además de ello, no hemos hablado aún todavía y hablaremos a continuación de los tipos de esquizofrenia, pero en tipos de esquizofrenia paranoide, donde hay alteración de la parte sensorial, sí es importante llevar a cabo allí el acompañamiento especializado de psiquiatría. Entonces el psiquiatra valora y evalúa si es necesario establecer un tratamiento farmacológico y complementar el tratamiento psicológico mediante este tratamiento de farmacología. Doctor Camilo, usted hablaba de una intervención muy integral y ahí quiero abordar esta siguiente pregunta. ¿Hay algunos aspectos físicos que puedan incidir en una mayor probabilidad de poder adquirir ese trastorno? Físicos, ¿en qué sentido físicos? Digamos, algunos aspectos de tipo cerebral, algunas deformaciones, algunas afectaciones. Ok, como lo mencionaba hace un momento, en la parte del cerebro hay una parte de desregulación o alteración de los neurotransmisores. Ya. ¿Listo? Entonces, sobre todo, hay una hiperactivación de la dopamina. Entonces, desde los estudios científicos que se han evaluado desde la esquizofrenia, se ha identificado esa hiperactividad en la dopamina o sobreexceso de dopamina. Si hay una intervención médica científica ahí, se puede controlar el trastorno. Sí, y se le puede dar manejo, ¿no? Hay que darle un buen manejo mediante, vuelvo y reitero, la parte de, todo inicia desde la impresión diagnóstica, la parte del abordaje de psicología clínica y el tratamiento desde el especialista en psiquiatría. Es fundamental que estén bien articuladas estos tres factores y estos dos profesionales, el psicólogo y el psiquiatra. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están más cercanos para poder identificar que hay un riesgo de que estas personas puedan tener
o logren o lleguen a adquirir este trastorno? Factores de riesgo. Bueno, el principio, hablando del tema multifactorial, es la parte de lo hereditario y lo genético. Si yo evalúo o identifico situaciones, por ejemplo, de manifestaciones clínicas en mis padres o un trastorno de este tipo de esquizofrenia en mis padres, y yo evalúo o identifico algunas manifestaciones clínicas en mí y no tengo un proceso de intervención prematuro, un proceso de intervención inmediato, cuando yo identifique estas manifestaciones clínicas, se me puede convertir en un factor de riesgo porque se agudiza la sintomatología. Eso una. El otro, el tema de las sustancias psicoactivas. O sea, cuando yo no manejo y no tengo un control como tal de estas sustancias psicoactivas, puede generarme a mí también este tipo de alteración. Bueno, no quiero entrar en temas allí de debate, pero tenemos también el tema, por ejemplo, de la toma del yagé. Cuando no se lleva a cabo con un profesional o bueno, con un taita allí reconocido frente a este tema, a veces se hace con personas que no tienen conocimiento. Entonces esto pues se convierte en un factor de riesgo latente y es importante llevar a cabo allí la respectiva intervención o el respectivo abordaje. Dos aspectos hay. En factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, quitando de lado el tema hereditario, obviamente, en psicosocial, ¿cuáles factores pueden ser como más detonantes? Lo que yo mencionaba, el tema de las experiencias traumáticas, ¿no? Ya. Si yo no tengo un buen abordaje, una buena intervención clínica de alguna experiencia traumática, se me puede generar en un factor de riesgo, no solo en este tipo de esquizofrenia, sino también en la afectación significativa en mi salud mental. Es un factor que es bien importante llevar a cabo el abordaje. Puse allí dos ejemplos, el tema de un accidente o el tema, por ejemplo, de un abuso sexual. Ya. Entonces son dos aspectos o dos situaciones que se deben manejar con mucha cautela para que haya un buen abordaje, buena intervención clínica y que no deje tantas secuelas emocionales ni tampoco secuelas en su salud mental. Me preguntan a través del WhatsApp, padres consumidores de sustancias psicoactivas, ¿podría ser un factor de riesgo para sus hijos? O gestantes, ¿no? Madre gestante. ¿Puede haber un riesgo ahí? Sí, correcto, Germán. Excelente pregunta. Mire que usted me hace recordar un estudio que se evaluó dentro de la gestación, cuando se presenta este tipo de consumo de sustancias psicoactivas, también es uno de los factores, ¿no?, que determinan de pronto esa probabilidad de que yo pueda tener este tipo de afectación en mi salud mental. Entonces sí es un proceso importante el que se debe llevar a cabo desde la gestación, en el autocuidado que debe tener la materna, ¿no?, en este aspecto, no solo en la parte del consumo de las sustancias, sino también de la exposición a una persona que esté cerca y que consuma sustancias psicoactivas, ¿no? Es importante llevar a cabo allí ese tipo de autocuidado. Doctor Camilo, tengo una pregunta que parecería lógica, pero la voy a hacer. Ok. El por qué las sustancias psicoactivas podrían generar ese detonante de darle vida a ese trastorno. Porque alteran mis neurotransmisores. Ya. Simplemente por... Esa es la respuesta. Sí. Hay una alteración en mis neurotransmisores, pues, y obviamente, como ya lo expliqué, una alteración desbordada. Exacto, desbordada. Entonces, mire ¿Qué evaluamos allí en una persona que consuma sustancias psicoactivas? Cuando una persona consume sustancias psicoactivas, hablando de los psicotrópicos, hay una desconexión de la realidad. Entonces, mire que cuando hay una desconexión de la realidad, hay muchas situaciones allí que se puedan presentar en el ámbito, o más bien en las estructuras cerebrales. Entonces, una de ellas que yo menciono es el tema, por ejemplo, de la alteración de los neurotransmisores. Entonces, qué importante es allí también evaluar este tema del consumo de sustancias psicoactivas, bueno, que lo podemos hacer en otro programa radial, y también del autocuidado que las personas deban llevar con un estilo de vida saludable para que este tipo de malos hábitos no afecten también su salud mental, no solo en el tema de la esquizofrenia, sino también en otros trastornos mentales. Muy bien, doctor Camilo. La gente nos sigue escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Les vamos a dar espacio también ya para las preguntas y las respuestas por parte del doctor Camilo Villota, que esta noche nos acompaña. Lo invito a escuchar una canción de relax aquí en Sanamente, doctor Camilo, y regresamos ya con temas de profundidad y aspectos de profundidad sobre este trastorno. ¿Le parece? Perfecto.
Muy bien, esto es Sanamente, salud mental a tu alcance. Cada miércoles tenemos una cita en punto de las 7 de la noche y entramos en materia con nuestros invitados a las 7:30. Así es que nos vamos a un espacio musical y ya retornamos con más de Sanamente, salud mental a tu alcance. Al aire, Sanamente, salud mental a tu alcance. Just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. I forget that we're done, that you're back with your girlfriend now. For a minute, I'm back where we started, in that hallway. We couldn't keep our hands away from each other. Did you ever tell her I have to sleep in the bed I made? I don't sleep much at all these days, 'cause you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want, to what we want, to what we want. There's a party downtown, I really hope that you're coming by. But you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want. Al aire, Sanamente, salud mental a tu alcance. Muy bien, seguimos con Sanamente, salud mental a tu alcance. Hoy con nuestro invitado, el doctor Camilo Villota, con un tema bastante interesante. Y es la esquizofrenia más allá del diagnóstico. Bueno, a lo largo de esta primera parte, doctor Camilo, usted nos ha comentado respecto de los síntomas. ¿Cuál sería la recomendación tanto a las personas que pueden identificar algunos de estos síntomas con relación a esas recomendaciones? ¿Cuáles serían los pasos a seguir si la persona que nos está oyendo posiblemente tenga esos síntomas o alguna persona de su círculo familiar lo esté padeciendo?
Bueno, el paso principal es atenderse, ¿no? Buscar allí la ayuda y el apoyo de un profesional en salud mental para identificar la sintomatología, dar la evaluación rigurosa, la evaluación clínica precisa de lo que pueda estar teniendo el paciente, también tener en cuenta el plan de manejo, el plan de intervención que se llevará a cabo. Frente a ese proceso, cuando ya se acude a un tema de un profesional de salud mental, el rol que tiene la familia es fundamental para la adherencia del tratamiento. Por eso yo hablaba en principio de la psicoeducación. La psicoeducación es darle a conocer al paciente y a los familiares las manifestaciones clínicas del trastorno, el tema también de la recaída que podría tener el paciente, cómo abordar una recaída, cómo abordar una crisis psicótica, el tema del tratamiento farmacológico, la importancia que tiene también. Entonces, todo este tipo de psicoeducación es fundamental para que la familia tenga esa articulación allí dentro de este proceso psicoterapéutico y juegue un rol fundamental para el manejo clínico del paciente. Además de eso, pues obviamente las recomendaciones que se da como profesional en salud mental para que la sigan a cabalidad. Entonces, uno de esos factores, vuelvo y reitero, el factor principal es atenderse. Esto, asistir allí a un profesional de salud mental para darle un abordaje serio a la situación presentada por el paciente. ¿Este trastorno se cura o se trata? Se maneja, ¿no? Se maneja. La persona puede tener funcionalidad con total normalidad de sus actividades cotidianas, de sus rutinas como tal, con un buen manejo clínico desde la intervención psicológica y si requiere con un buen tratamiento farmacológico. Entonces puede tener una buena adaptación a los diferentes contextos de interacción, contexto laboral, familiar, sentimental. Se puede darle manejo, ¿no?, a este tipo de trastorno mental. Hablar de cura es un proceso complejo, hablemos mejor de manejo. Es importante llevar a cabo. Entonces, frente a ese tipo de situaciones o frente a ese tipo de sintomatología, el abordaje clínico es principal y fundamental. Entonces, es importante llevar a cabo allí esta intervención con el objetivo de que haya un buen manejo, ¿listo? Porque hablábamos de un trastorno mental grave, por lo general crónico, y que es importante pues allí darle ese abordaje que amerita. ¿Qué significa crónico, doctor Camilo? Que es perdurable en el tiempo. Ya, perfecto. A nivel de fármacos, ¿ha habido algún avance científico en los últimos años para el tratamiento de este trastorno o se ha mantenido la ciencia y los laboratorios han mantenido estáticos en los fármacos o se ha venido avanzando un poco más? Seguramente se está llevando a cabo estudios, ¿no?, para mejorar esos síntomas positivos de la esquizofrenia, pero por lo general desde el manejo que nosotros tenemos con la contrarreferencia con la que llega el paciente ya al consultorio, identificamos que los profesionales o los especialistas más bien en psiquiatría pues manejan como la misma línea de fármacos. Hablemos un poquito del tema de tratamiento ya en Neuromedic para este tipo de trastorno. Bueno, en Neuromedic lo primero que se lleva a cabo es la evaluación clínica que yo he referido anteriormente. Integral, exacto. Posterior a ello, el tema también de los equipos de neurotecnología que intentan regular también esa parte de bajo control de impulsos que puede tener una persona con esquizofrenia, el tema de regular también esta parte de los neurotransmisores, de que también trabajar la activación cerebral y neuronal de algunas partes del cerebro cuando el paciente presente síntomas negativos como depresión, abulia, todo lo que he mencionado anteriormente, nosotros lo trabajamos desde Neuromedic con un tratamiento integral. Muy bien, esto es Sanamente, salud mental a tu alcance, hoy con un tema bastante interesante. Esquizofrenia más allá del diagnóstico. Nos acompaña el doctor Camilo Villota esta noche en este miércoles 8 de abril. Doctor Camilo, ¿con qué otros nombres de tipo científico se conoce este trastorno? ¿O ese es el único? Sí, no, esquizofrenia, cuando hablamos de crisis psicóticas o trastornos psicóticos, pues podemos encontrar allí otro tipo, ¿listo? Por ejemplo, como yo lo había mencionado anteriormente, hay también algunas crisis psicóticas en la parte de depresión. Hay un diagnóstico que se llama
episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Entonces, sí, se presenta también en otro tipo de trastornos esta sintomatología. Doctor Camilo, ¿cuáles son las posibles complicaciones que se puedan presentar con personas, con pacientes que tienen este tipo de trastorno? Las posibles complicaciones es el deterioro. ¿Listo? El deterioro de su vida cotidiana. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no tengo una intervención como tal de la sintomatología, esta sintomatología, hablando de crisis psicótica, se puede agudizar. Entonces se puede agudizar en el sentido de tener conductas de agresividad, de que las alucinaciones auditivas sean persistentes la mayor parte del día, sean frecuentes la mayor parte de la semana. Esto obviamente no me va a permitir a mí trabajar, esto obviamente no me va a permitir a mí desarrollar mis actividades cotidianas. El tema del aplanamiento afectivo también que pueda sentir una persona con esquizofrenia, esa incapacidad de pronto por sentir gusto, por sentir placer a las actividades que antes le solían generar satisfacción, la dificultad para establecer relaciones interpersonales, la dificultad para establecer vínculos emocionales. Entonces hay muchos factores allí que de una u otra forma afectan significativamente esa cotidianidad. Por ende, vuelvo y reitero la importancia de identificar tempranamente estas manifestaciones clínicas y llevar a cabo ese tratamiento que se debe tener en cuenta para un paciente con esquizofrenia. Doctor Camilo, ¿puede ser la edad un factor que le dé origen a ese trastorno o no? Pues científicamente no está comprobado como tal que haya una edad. No podemos hablar, por ejemplo, de algunos rangos de edad específicos como con personas con demencia, ¿no? Como con personas con Alzheimer, que por lo general se manifiestan en la tercera edad. En esquizofrenia no sucede este tipo de conductas o situaciones. La ausencia de sueño, no dormir bien, tener varios días, varias noches sin poder dormir, ¿puede ser un factor de alto riesgo para este trastorno o no? Es una buena pregunta. Mire que analizando esta situación, dependiendo del contexto, puede ser también que esté inmerso dentro de esa probabilidad de tener ese tipo de trastorno. Usted mencionaba un tema, por ejemplo, de una cuestión cultural de guerra, por ejemplo. ¿Listo? Entonces hay una persona allí que sea un soldado y que tenga alteración, por ejemplo, en el sueño y que esté en ese contexto tan sometido a presión, en esa alerta constante, pues mire que tiene mucha lógica que puede desarrollar esa alteración también en la parte sensorial. Si no descanso, si yo no tengo un buen dormir, si yo no tengo un buen patrón del sueño, pues empieza también, por allí pueden generarse también algunas alucinaciones, ¿listo? De tipo visual, de tipo auditiva, por el tema de la falta del descanso, por la falta de la regulación del patrón del sueño. Entonces, teniendo en cuenta la alteración del sueño y teniendo en cuenta el contexto, pues tiene mucha lógica el tema de que puede tener una probabilidad o puede ser propenso a tener este tipo de trastorno mental grave. Bueno, usted nos ha comentado que este tipo de trastorno es tratable como tal, y dentro de esos orígenes están los factores psicosociales, pero también están los factores hereditarios. Me surge una inquietud. En esta clasificación de origen psicosocial o hereditario, ¿el tratamiento puede resultar un poco más efectivo en alguno de los dos o tienen el mismo nivel de tratamiento? Me explico, digamos, un trastorno de esquizofrenia que viene con un punto de origen hereditario termina siendo un poco más complicado su tratamiento y sus resultados que el psicosocial, ¿o no? Entiendo, bueno, es una excelente pregunta, Germán, y dependerá de muchos factores, ¿no? Analizar esa situación, analizar también el tratamiento. No solo es el factor hereditario, no solo es el factor psicosocial, sino también son mis estrategias de afrontamiento, sino también es mi interacción, los factores culturales, factores de estilo de crianza, por ejemplo, mi cuestión también de estrés, cómo yo gestiono las emociones fuertes. Eso se llaman herramientas o estilos de afrontamiento. Entonces no solo es el factor que origina el trastorno mental, sino también el tema de mi capacidad, mi estilo de afrontamiento, por ejemplo,
hablemos de dos orígenes, psicosocial y hereditario. Digamos que en el hereditario, por ejemplo, una persona no puede tener estilos de vida saludable y la persona de la parte psicosocial tiene estilos de vida saludable. Que eso le ayudaría, ¿no? Exacto, es un factor protector Ya. que le ayudaría mucho. Entonces, Qué buena definición esa. Y quiero que la tengamos ahí en stand-by para algunos aspectos de una pregunta nueva que le voy a hacer. Ok. Usted dijo factores de Protectores. protectores. Sí. Los buenos hábitos de vida. Estilos de vida saludable, correcto. Perfecto. Ya, entonces todo depende pues también de las circunstancias de la persona, ¿no? Sí, o sea, son muchos los factores que están allí inmersos en esa situación. No solo es el origen, sino cómo yo intervengo esta sintomatología. Vuelvo y reitero, la adherencia que yo tenga frente al tratamiento, el apoyo y el soporte emocional por parte de mi familia, el tema, por ejemplo, de cómo yo gestiono el estrés, de cómo yo gestiono también la parte de mis emociones fuertes, el tema sociocultural, el tema socioeconómico, el tema de los estilos de vida saludables. Son muchos los factores que podrían estar inmersos allí, que podrían dar resultado frente al tratamiento o que podrían tener recaídas también, ¿no? Por no tener una buena adherencia también al mismo. Doctor Camilo, siempre hemos dicho que estos temas de salud mental, pues hoy se están hablando de una manera un poco más abierta, de una manera como más común dentro del diálogo en las empresas, en los círculos de amigos, en la familia. Pero ¿cómo abordar estos temas, principalmente hoy en este tema de trastorno de esquizofrenia, de una manera mucho más constructiva, abierta y que no se convierta en un tabú? Bien, correcto. Empecemos allí con el título del Sanamente de hoy, ¿no? Más allá del diagnóstico. Hablábamos allí no solo de un diagnóstico, no podemos etiquetar a una persona solo por su diagnóstico. Hay mucho más que ello. Es importante, por ejemplo, este tema de desestigmatizar un poco esa situación de que las personas con esquizofrenia son agresivas, de que las personas con esquizofrenia son peligrosas, por ejemplo. Entonces es importante allí también educarse un poco en lo que requiere este tipo de trastorno y entender también el tratamiento que puede tener una persona con esquizofrenia. El hablar abiertamente de este tipo de temas de salud mental ayudan a romper un poco ese estigma con el cual han tenido que cargar mucho tiempo las personas que padecen de este tipo de trastorno mental como la esquizofrenia. Vuelvo y reitero, el estigma, por ejemplo, de que son personas peligrosas. Entonces es importante entender eso, ¿no? De que hay crisis psicóticas, de que hay tipos de esquizofrenias, de que esto también tiene intervención, tiene manejo y que no se puede catalogar a una persona solamente por su diagnóstico y mucho más que eso, estigmatizarla. Un mensaje de recomendación para aquellas personas que nos están escuchando y que están muy activas en el consumo de sustancias psicoactivas. Sé que la recomendación de cajón la tenemos, pero desde el punto de vista médico-científico, ¿cuál es la recomendación para ellos? Bueno, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, como lo he mencionado, alteran la parte de los neurotransmisores. Muchos de ellos también están inmersos en la disminución de la materia gris. Por ejemplo, la materia gris es la que nos permite a nosotros tener un procesamiento de información, las que nos permite tener las funciones ejecutivas superiores. Entonces, este tipo de consumo de sustancias psicoactivas lo único que hacen es alterar la química del cerebro. Entonces, yo altero la química del cerebro y empiezo también a alterar mi comportamiento, empiezo a alterar mi estado de ánimo, empiezo a alterar también hábitos como la parte de la apetencia, de la alimentación, del sueño. Hay muchos factores que se afectan significativamente cuando una persona está dentro del consumo de sustancias psicoactivas, no solo en la parte cerebral, sino también en la parte social. El estigma que pueden cargar también por estar inmersos dentro de esa conducta de consumo, el tema también de problemas familiares, el tema también de problemas académicos, problemas laborales, vuelvo y reitero, porque se alteran mis funciones ejecutivas por el consumo de sustancias. Hay muchos factores allí de riesgo que están implícitos en este tema de afectación en salud mental y que es importante que los oyentes se sensibilicen un poco con este tema del consumo que, como yo se lo mencioné, Germán, en un momento de la transmisión, es importante hablar también en un programa radial
solo de ese tema de consumo de sustancias psicoactivas, porque muchas veces no le damos la relevancia que amerita, como usted lo refiere, ¿no? Hablamos de frases de cajón o de frases cliché que a veces pasan desapercibidas, pero cuando se hace una sensibilización frente a los riesgos y frente a las consecuencias que puede tener este tipo de conductas, la gente suele sensibilizarse. Mire que muchas veces es necesario que estas personas toquen fondo, es necesario que estas personas deterioren significativamente las áreas de su vida. Pero ya tocar ese fondo es el límite, ¿no? Termina siendo también una frase muy extrema, ¿no? Sí, correcto. Y usted toca un tema fundamental, Germán, límite. Una persona que cuando no maneja el tema del consumo de sustancias es una persona que no establece límites consigo mismo. Entonces, como no establezco ese límite conmigo mismo, la consecuencia también la llevo al límite. O sea, necesito tocar fondo básicamente para darme cuenta que debo cambiar esa conducta de consumo como tal. No lo hace previamente. Cuando no ve una consecuencia significativa en su vida, es difícil que una persona cambie, es difícil que una persona modifique esa conducta de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es importante allí sensibilizarse con las afectaciones que tiene el tema de las sustancias dentro del entorno de la persona, entorno laboral, familiar, social y dentro también de sus estructuras cerebrales. Y justamente estos espacios es para transmitirle ese mensaje a los oyentes. Y aquí vengo con una pregunta que va un tanto al equilibrio también. Hoy sabemos que nuestra legislación colombiana desafortunadamente tiene autorizado el consumo recreativo de estas sustancias. Desde el punto de vista de su área, doctor Camilo, ¿usted piensa que ha habido un equilibrio entre la información que se entrega de tener esa libertad de consumo frente a los daños que puede ocasionar ese consumo? Es un tanto desequilibrado según mi apreciación, ¿no? Sí, y es una tarea ardua, ¿no? Para las entidades o para los referentes de salud pública. Mire que este tema de consumo de sustancias se convierte en un problema de salud pública. Pero es que hoy lo vemos normal. Nuestros parques, nuestras calles. Usted lo ha vivido en diferentes zonas y no quiero estigmatizar, pero hoy la ciudad huele a esa sustancia psicoactiva. Sí, lamentablemente ha habido ese desbalance que usted refiere, ¿no? Con el tema de la información de las consecuencias que puede tener este tipo de conductas de sustancias psicoactivas. Y es importante también, por ende, allí la parte del microsistema familiar. No podemos asumir de pronto esa responsabilidad o no podemos delegar más bien esa responsabilidad a entidades que no le competen, ¿listo? Al tema gubernamentales, con las leyes y todo eso, sino a temas de microsistema. Yo dentro del microsistema familiar debo establecer unas buenas pautas de crianza frente a esta situación. Entonces, es competencia. Correcto, de información. Es competencia y responsabilidad de esas figuras de cuidadores, esas figuras parentales que lleven a cabo allí unas buenas estrategias para brindar unas buenas pautas de crianza y una buena sensibilización frente a la información que puede tener el tema de la consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas. Si yo de pronto carezco del conocimiento, si yo no tengo ese conocimiento previo frente a esa situación o frente a esa experiencia, busco ayuda, ¿listo? Y para eso pues están los profesionales en salud mental para darle un buen abordaje a este tipo de situaciones. Doctor Camilo, siempre es muy interesante hablar con el equipo médico-científico de Neuromedic. Momento de despedirnos. Mil y mil gracias por haber abordado estos temas de alto impacto y de gran interés para nuestros oyentes. No, muchas gracias a usted, Germán, y a las personas que se conectaron allí en las redes sociales. Abordar este tipo de trastornos mentales desde romper la estigma es fundamental. Mito, ¿no? El mito, el estigma es fundamental porque permite sensibilizarse, ¿no? Por parte de las personas que de pronto no tenían un conocimiento o por parte de las personas que hacían parte del estigma como tal. Sí. Es importante pues darle este conocimiento de primera mano frente a todo lo que se requiere a la intervención, ¿no? De personas con trastornos mentales graves como la esquizofrenia. Bueno, y un mensaje desde Romántica Estéreo: a cuidar nuestros hijos. Así es, a cuidar a nuestros hijos y también, importantísimo, cuidar la salud mental. Entonces, por allá los esperamos en el tercer piso del Centro Médico La Riviera, Neuromedic, estamos allí, salud mental a su alcance.
Doctor Camilo, muchas gracias. Buenas noches. Bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, ya sí hemos llegado a la parte final de Sanamente Salud Mental a tu alcance. Cada miércoles tenemos una cita en punto de las 7 de la noche y ya a las 7:30 iniciamos con nuestros invitados. Mil gracias por dejarnos entrar en sus espacios, en su mente. Y bueno, simplemente decirles que nos continuamos escuchando y mirando en esta estación, en 88.1 FM. Bendiciones y buena noche. Romántica Estéreo presenta Sanamente, salud mental a tu alcance, con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente, miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo.